Las voces de este episodio tratan temáticas exclusivas para adultos. Algunos contenidos pueden resultar delicados para público sensible. Recomendamos discreción. Y en ese momento yo quedo como en una posición en donde mi cabeza como que queda colgando. Y él va, toma mis piernas y me bota de la cama. Entonces como que las toma y me bota. Y obviamente me golpeé y me sentía mal. Porque yo decía, ¿por qué en este momento él hace esto? Obviamente no está conectado conmigo, no le parezco atractiva, no le gusto, simplemente. Y él era como lo mejor que pudo haber hecho en ese momento, o sea, se reía de mí. Yo me levanto y me sentía muy vulnerable porque además estaba desnuda, entonces me levanto, me acuesto y él, ay, pero ¿cómo te enojaste? Y yo, ¿y qué esperas? O sea, él quería seguir. Yo le digo, no, olvídalo, está loco. Bienvenidos a Escucho Voces, lo que nos pasa por la mente contado en voz alta. Hoy en Escucho Voces estamos con Lina, vamos a conversar sobre las relaciones tóxicas, pero antes de darle la bienvenida y de comenzar la entrevista, vamos a agradecer a quienes hacen posible Escucho Voces. El primer paso cuenta. Grupo Intus, un centro de atención psicológica presente en Chile y Argentina, con un equipo integral, psicólogos, psiquiatras y especialistas en todo tipo de necesidades. Además, contamos con una unidad infanto-juvenil y de adicciones. Te escuchamos primero. Ofrecemos una entrevista gratuita para entenderte y conectarte con el profesional que cumpla tus requerimientos y mejor se adapte a ti. Nos tomamos en serio tu bienestar. Búscanos en redes como @grupo_intus y www.grupointus.com. Ahora sí, le vamos a dar la bienvenida a Lina. Lina, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. No, gracias a ustedes por invitarme y darme esta oportunidad. Bueno, Lina, antes de comenzar, contanos un poco sobre vos. ¿Cómo te podrías describir en este momento de tu vida? Bueno, mi nombre es Lina, tengo 30 años, soy ingeniera comercial. Actualmente trabajo en un instituto en el área de control de gestión. Bueno, estoy ahí hace ya 6 años. Actualmente estoy viviendo sola. Me encanta hacer deporte, estar con mi familia, amigos. Y si pudiera describirme en este momento, me siento muy tranquila en comparación a lo que pasé años anteriores. Así que como que puedo decir que estoy en un momento muy, no sé si plano, pero sí me siento en paz. Qué bueno. Bueno, ahí nos vas a contar cómo fue tu relación, marcada por seguramente una serie de conductas difíciles de atravesar. Pero antes de eso, contanos cómo era Lina antes de la relación. Era una persona bastante insegura, creo yo, y que siempre buscaba validación externa. Y sobre todo por sus parejas. Entonces, eso es lo que también me llevaba a mantener relaciones muy largas, en donde no me sentía cómoda en un 100%, porque necesitaba de esa validación, y cuando llegaba el momento o cuando me sentía sola, yo me sentía terrible, o sea, era lo peor estar sola. Pero sí, así lo podría definir, o sea, una persona muy insegura y que buscaba mucha validación externa, sobre todo de mis parejas. Y en esa búsqueda de validación a través de las parejas es que entraste en una relación muy compleja, ¿es así? ¿Cuánto tiempo duró esa relación? Casi 6 años. Sí. ¿Cómo comenzó? ¿Cómo conociste a tu expareja y qué fue lo que inicialmente te atrajo? Nosotros nos conocimos por una amiga. Nos conocimos en una disco. No hablamos, no pasó nada. Pero a mí me llamó la atención más físicamente. Después me llamó la atención que él estaba estudiando, estaba viviendo solo en Viña. Entonces como que eso me llamó la atención de él, como que lo sentía inteligente, era simpático, como que todo partió así.
como en esa dinámica. Luego él mostró interés en mí y ahí empezamos a conversar. Pero así nosotros nos conocimos, o sea, siempre fue por una amiga que nos presentó. A través de una amiga que los presenta. Sí. ¿Y cómo empiezan a comunicarse ustedes? Pasa el tiempo y nos reencontramos en un cumpleaños y ahí empezaron a pasar cosas entre nosotros. Él siempre demostró interés en mí, siempre, o sea, nunca me hizo dudar que yo no gustaba, que no le gustaba. Pero sí era muy intenso en un principio, era como, es que yo quiero estar contigo, es que siempre demostrando demasiado. E incluso me acuerdo que cuando recién empezamos, llevábamos como unos meses, puso una foto conmigo en su WhatsApp, me presentó a la familia, e incluso mis amigas decían, oye, pero ha pasado poco tiempo, como no es raro, y yo como que igual sentía un poco de temor. Como que eso igual me insegurizaba un poco, o sea, como, qué raro, así como, pero bueno, ya, ok, bacán, démosle. Así fue. Tal vez esas fueron las primeras señales de alarma que encontraste. Sí, o sea, en ese momento, si tú me preguntas, no lo vi como una señal de alarma, pero si yo lo vivo hoy, para mí sí sería una señal de alarma. ¿Cómo lo viviste en ese momento? Es que yo creo que esta necesidad de validación nunca me llevó a dudar de esa actitud. Entonces lo vi como, en verdad quiere estar conmigo, en verdad quiere, o sea, quiere que intentemos algo. Entonces nunca me dio miedo, solo era como extraño, así como que igual es rápido. ¿Habías vivido algo igual antes? No, de esa forma no. ¿Y cómo se fue desarrollando la pareja? Es que partió bien complejo todo. Me acuerdo que él en ese entonces, yo sin saberlo, estaba él tenía una historia con una chica que venía de años anteriores, que hoy actualmente es su esposa. Entonces, nosotros cuando partimos, mi amiga me dice, ten cuidado aquí, solo es como algo pasajero, porque él también está intentando algo con esta chica. Entonces, yo como que igual sentí como que no me estaban escogiendo. Y en un momento lo conversé con él y le dije así como, oye, en verdad, si tú quieres tener algo conmigo, como no puedes estar jugando con las dos, o sea, si tú quieres estar conmigo, decídete. Él toma la decisión y me escoge, entre comillas. Y de ahí parte toda la relación, parte toda esta dinámica, también con mentiras. También está asociado a un consumo de drogas, en donde yo lo supe desde un principio. O sea, yo inicié esta relación sabiendo que él consumía drogas. Y bueno, hay esta personalidad bien particular de él que yo en ningún momento me llamó la atención en un principio. ¿Cachai? Como que yo nunca puse en duda las actitudes que él tenía en un principio. Pero claro, si tú me preguntas hoy, es algo que lo podría alertar. Lina, recién decías que te sentiste elegida. ¿Qué efectos tuvo eso en vos, el sentirte elegida? ¿Te colocó frente a él en alguna posición de deuda? ¿Te colocó en alguna posición especial? ¿Qué te hizo sentir ser elegida? No sé si en una posición de deuda, pero sí me sentía como especial, como gané. Como, ok, me escogieron. O sea, yo gané. Era como, no sé si el ego dolido, que, ok, aquí estoy, este es mi lugar y yo lo gané. Eso sentía, yo creo, en ese momento. ¿Y tu expareja en ese momento te lo remarcaba, te lo hacía saber? No, nunca. De hecho, muchas de las cosas que yo supe siempre eran como por amigos en común que teníamos. Entonces, como que yo sabía las cosas que pasaban. Yo supe qué fue lo que él le dijo a esta chica para escogerme. Entonces, nunca fue de él directamente. Siempre fue por personas externas. Fue más indirecto todo. Sí. Decías que desde el comienzo supiste que había problemas de consumo, que él tenía problemas de consumo. ¿Cómo manejaste eso? ¿Cómo te enteraste? ¿Fue por él o fue por otras personas? Fue por una amiga, sí.
por esta misma amiga que nos presentó. Sí. ¿Lo hablaste con él? Sí. Sí, en un principio lo conversé y es como lo enfrenté porque para él es un tema tabú. Entonces, nadie lo sabía. Entonces, yo lo enfrento y le digo, mira, yo sé que tú consumes drogas, yo sé que tú haces esto. Él no. Es que yo ya no lo hago, es que eso no es así. Sí, eso es cierto, pero yo lo hacía, pero desde que te conocí ya no lo hago. O desde que tú estás conmigo yo ya no consumo. Obviamente me sentía una heroína, o sea, gracias a mí él ya no consume. Entonces yo le dije, me acuerdo que tuvimos esa conversación, recién estábamos empezando y ahí recuerdo que le dije como, en verdad espero que no lo hagas, yo ya lo sé, pero nunca fue como, no voy a seguir contigo porque tú estás consumiendo. No, nunca fue así. ¿Tuviste intenciones de acompañarlo o en realidad decidiste que lo que él te decía de que ya no lo hacía Claro. era así? Sí, en un principio lo creí, siempre con un toque de duda porque, a ver, él era una persona, yo sabía como un poco de su historia y era una persona que sí llegaba al punto de olvidarse de su entorno, de perderse, por así decirlo. O sea, en verdad él podía salir y no volvía, podía salir un viernes y no volvía hasta el domingo. Y es algo que la familia también me lo decía. Entonces yo como me sentía muy bien porque ya no lo hacía, o lo hacía menos, o ya era un sábado en ciertas horas. Entonces como no, desde que está contigo está súper cambiado, la familia, los amigos. Entonces claro, todo eso me validaba más todavía. Claro, validaba mucho más esta sensación de ser especial frente a él, ¿no? O heroína. Claro. ¿Y cómo influyó en tu relación en ese entonces el consumo problemático? Fue difícil, fue muy difícil, porque yo igual vengo de un entorno que no consume drogas. Mi familia es muy sana, mi papá no fuma, no bebe alcohol, mi mamá tampoco, mi hermano tampoco. O sea, mi hermano bebe alcohol social, pero mi entorno es muy sano. Entonces empecé a investigar. Nunca quise huir de ahí. Como que me empecé a meter mucho más en el tema y empecé a investigar qué pasaba con las personas que consumían cocaína. Cuáles eran los síntomas que ellos presentaban después de consumir cocaína. ¿Qué tenía que hacer el entorno para apoyar a un adicto? ¿Cómo podíamos buscar ayuda? Entonces, en un momento sí eso me hizo clic y yo decía, no puedo creer que yo esté buscando esto. ¿Con qué objetivo buscabas eso? Ayudarlo. ¿Lo hablabas con alguien? En un principio no. Nadie sabía esto. Solo, bueno, mi amiga en ese entonces, pero eran pocas personas a las cuales yo podía acudir o contarles esto. ¿Y qué impacto emocional tenía en vos esta situación? Mucha inseguridad, demasiada inseguridad, porque también todo esto estaba ligado a mentiras, porque obviamente no, es que no lo hago, es que tú ya no confías en mí. Entonces era demasiada inseguridad, dudaba de mí misma porque yo no sabía si era verdad o era mentira. Y al final, incluso el motivo del término fue ese, siempre fueron las drogas. ¿En qué momento consumía? Mira, yo creía que era algo social. Yo creía que era algo fiestas. En un momento lo pensé así. Pero al pasar la relación en 11 familiares, en donde estaban mis papás presentes, en una 11, o sea, el té con el pan, y era muy familiar, él también consumía. Esto ya fue al final, pero en un principio en rodeos, él es de ambiente como de guaso, entonces iba a los rodeos, se da mucho en ese ambiente.
Perdón, ¿podrías explicar por ahí de qué se trata ese ambiente? Porque nos escuchan de Argentina también para que lo conozcan. Claro, los rodeos es un, como por así decirlo, no sé si es un deporte, ya, si es que está considerado como un deporte en Chile, ¿ya? Entonces, es típico chileno, en donde tienen un caballo, montan un caballo y van persiguiendo a un toro y ganan puntaje en la medida de que maltratan al toro. Ese es el ambiente, es muy... Para mí es muy machista, aquí me estoy metiendo un poco en un tema un poco sensible, pero sí, para mí es un ambiente muy machista, súper complicado. Hay personas que yo rescato de ese ambiente porque me involucré en ese entorno, me involucré en ese ambiente y me pasó mucho que tú estabas sola. Entonces conocí a mucha gente que me cambió mucho la percepción de ellos, porque para mí eran todos terribles. Pero no, hay personas puntuales que yo rescato y que al final también me ayudaron mucho en muchas ocasiones. Pero sí, ese es el ambiente, es un ambiente de mucho alcohol, mucho descontrol, infidelidades, drogas. También es un ambiente muy familiar, pero el ambiente que yo viví fue como el más machista, el más como descontrolado, por así decirlo, pero es por lo que él hacía, no es como su entorno. Y los momentos de consumo de él no eran solo en este ambiente, decías No. que también en reuniones familiares. ¿Cómo manejabas vos estas situaciones? ¿Qué hacías? Es que siempre dudé. Yo hoy te puedo confirmar que era así, pero en ese momento era como, no creo. ¿Dudabas de vos o dudabas de él? Dudaba de que si estaba consumiendo en ese momento. Yo decía, no creo. Es que es imposible. ¿Cómo en, no sé, juntas navideñas, juntas familiares, él va a estar consumiendo? O sea, no me cabía en la cabeza. Y también me pasó que empecé a justificar el consumo. Es que era una fiesta. Es que era un matrimonio. Es que en verdad era un bingo. Entonces empecé a justificarlo. Pero claro, cuando era en este entorno como más sano, por así decirlo, que yo pensaba que no había un riesgo, yo decía, no, como que no, dudaba, yo decía, ¿será o no será? Porque obviamente investigué tanto y lo observaba tanto que yo ya descubría cuando él estaba en consumo. Su cara cambiaba, características de él muy particulares que nadie se daba cuenta, pero yo sabía que sí. Me acuerdo una vez que, no sé si puedo contar esto, pero me acuerdo una vez que estábamos en un cumpleaños familiar y yo me fui con mis papás a este cumpleaños. Él no estaba, sus tíos no estaban porque todos estaban en el rodeo. Hacen un rodeo como un champion, le llaman, anual, en Rancagua. Entonces ellos estaban todos allá, solo hombres, y llegan a este cumpleaños. Y toda la familia me decía, llegó bien, porque no llegó ebrio. Llegó bien, ay, qué bueno, Linita, mira, llegó bien. Y yo, ¿cómo les explico que él no está bien en este momento? Él no llegó bien. Y obviamente yo igual me enojé porque al final yo explotaba en ese momento, lo encaraba, oye, no, pero ¿cómo se te ocurre? Yo no consumí, ¿por qué dudas de mí? Y yo era la laraca, yo era la que estaba mintiendo, es que no es así, es que tú ya no confías en mí, siempre fue esa la dinámica. Y me acuerdo, esto me lo contó mi papá, que ese día yo le dije, ¿sabes qué? Así como ya, ¿sabes? No, yo no me voy a quedar contigo en este momento y me voy con mis papás. Y me doy vuelta y él pesca un piso y hace como que me lo va a tirar. Y ahí mi papá vio todo. Y ahí también fue una conversación que tuve con mi papá que es como, ¿por qué si tú viste esto no hiciste nada? O sea, como no reaccionaste. Incluso mi papá igual me pidió disculpas, así como, en verdad debía haber hecho algo en ese momento, porque esto fue al principio de la relación, o sea, llevamos 2 años, una cosa así. Vos lo confrontabas a él, vos expresabas tus dudas. Sí. Y generalmente la respuesta que tenías era que estabas vos equivocada. Sí, que yo era la loca.
Que yo no... ¿Llegaste a sentirte así? ¿Llegaste Sí. a sentirte loca, Sí. insegura? Sí, llegué a sentirme tóxica. Yo era la tóxica. Llegué a sentir... Y yo decía, ya no voy a decir nada porque soy tóxica. Estoy actuando... Tengo conductas tóxicas. ¿Llegaste al punto de no decir nada para no ser tóxica, para no Sí. ser la loca, es decir, para evitar conflictos con él? Sí. Muchas veces yo sabía que él estaba en el baño consumiendo o que él salía a comprar algo. Yo sabía lo que era y lo veía y era evidente. Me acuerdo una vez que lo grabé, estábamos en un... Era el 25 de diciembre, estábamos con toda su familia, mi familia, en un asado familiar. Salió a comprar y volvió así como muy... La actitud así como más explosiva, como hablando, llamando un poco más la atención. Y yo lo grabé. Solo para poder comparar cuando él estaba en consumo a cuando no estaba en consumo. Como para... No para tener pruebas para enfrentarlo, sino para yo decir, sí, estaba consumiendo, no estoy loca. Esas eran las estrategias que encontraste para manejar el conflicto, pero no con él, sino con vos Conmigo, misma, ¿no? Y con sí. tus dudas. Sí. ¿Y en algún momento te pasó de sentirte la salvadora en esta relación, digamos, y de asumir ese papel también de intentar no solo acompañar, sino salvarlo de la relación con el consumo? Sí, sí. También partía de él mucho. Era una manipulación constante. Cuando yo lo descubría, él siempre era un no, 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 a menos que yo lo haya visto sangrando, que me pasó en una ocasión que llegó manchado, con un grupo de amigos y sus primos. Y lo más terrible de eso es que todos sabían. Y salía con los primos y era como, sabían que él estaba consumiendo, pero obviamente ellos no hacían nada. ¿Por qué piensas que no hacían nada? Es que yo creo que, no sé, o sea, yo creo que, no sé si le decían algo en el momento, pero como que llegaban a esta, por ejemplo, en esta junta que estábamos, llegaban y lo único que hacían era mirarme a mí, cómo yo iba a reaccionar. Y como yo me daba cuenta y obviamente llegó manchado, o sea, llegó con sangre. ¿Pensás que te miraban a vos para que vos Para ver- ayudaras o esperaban una reacción Sí, distinta? una reacción mía. Para ver qué hacía yo. Porque obviamente yo creo que para ellos igual era algo chocante, a lo mejor era algo fuerte. Y era un momento tan agradable, era una junta muy grata. Entonces cuando llega así, todo se arruina. ¿Pensaste en algún momento en terminar la relación? Sí, ¿Y qué te mantuvo ahí? miedo ¿Miedo a qué? a sufrir, a quedarme sola. Sí. Pero sufrías, ¿no? También en Sí, esta totalmente. situación. Y además que siempre quise ayudarlo. Y estaba su manipulación de cuando, por ejemplo, pasó esta situación y pasaron muchas otras parecidas. Es que sin ti no puedo, es que por favor no me dejes, es que tú eres un pilar fundamental en mi vida, es que yo voy a buscar ayuda, te prometo, es que yo lo intento, pero hay algo que va más allá de mí. Pero desde que estás tú, yo he tratado de ser un mejor hombre. Siempre así. Siempre esa era la dinámica. Y estas frases, estas palabras, ¿qué sensaciones te provocaban? Que yo tenía que ayudarlo. Me sentía útil. Ok, ya tengo que ayudarlo. Y buscamos ayuda psicológica. Pues lo ayudé a él. En ese entonces yo tampoco tomaba terapia. Y él buscó una especialista en adicciones. Y empezó a ir hasta que llegó un punto que ahí hubo un quiebre. Pero no sé si ahí me voy a adelantar mucho en la conversación, pero hubo un quiebre porque hubo una infidelidad de parte de él. Entonces este psicólogo quiso hablar conmigo, como para preguntarme cómo estaba y cómo era todo. Y también el psicólogo me decía, él cuando está en consumo no piensa en nadie más. Él no está pensando en ti en ningún momento. Él solo piensa en él. A él igual le hicieron un test de personalidad y en uno de los grados salió que era narcisista. Un porcentaje elevado de... No tan elevado, pero sí salió que era narcisista. Entonces había muchos comportamientos de él que sí se notaba que era así. ¿Llegaste a descuidar asuntos
tuyos, aspectos tuyos como tu trabajo o tus estudios o tu familia, tus amigos. Sí, sobre todo mi entorno, mis amigos, mi familia, porque claramente eran cosas que yo no podía conversar con ellos. Y entonces empecé no estaba sola, igual veía a mis amigos y todo, pero no tenía a quién acudir. Y ahora que ha pasado el tiempo, todas estas situaciones, ¿cómo las ves? Si las mirás con cierta distancia, con cierta perspectiva, ¿cómo las interpretás? ¿Qué lectura haces de esto que viviste? No lo volvería a repetir de nuevo, no. No, o sea, una persona que no quiere ser ayudada, jamás va a querer recibir ayuda. Y por más que uno se sacrifique, por más que uno quiera, no va a ser así. Yo creo que es algo que yo creo, o sea, yo jamás volvería a repetir algo así. No. Por fuera de la situación de consumo, por estos episodios que relatás, ¿cómo era la relación? Mira, nosotros igual nos complementábamos en ciertas cosas. Igual nos llevábamos bien, por así decirlo. Pero eran puntuales la situación en donde estábamos bien. Entonces yo tendía a idealizar mucho lo bien que estábamos, porque era todo más malo que bueno. Y la dinámica era así, o sea, yo vivía siempre insegura, siempre, porque además yo sabía que él era un poco mujeriego. Entonces, sí, vivía muy insegura. ¿Y qué papel jugó en la relación y en vos misma, en estas inseguridades, la idealización? Es que me mantenían ahí, en una relación que no me hacía crecer. O sea, habían situaciones en las que él me ayudó. Por ejemplo, justo yo salí de la universidad y entré a trabajar. Entonces él me ayudó mucho como a desarrollar esa parte como un poco más, la personalidad, por así decirlo. Como un poquito más, no sé si avasalladora, pero él tenía una personalidad un poco particular. Entonces como que me aconsejaba en ese sentido como a estar un poco más segura y confiar en como lo que yo sabía. Pero eso. Por otro lado, no era una relación en donde fuera algo seguro para mí. O sea, no, yo tenía que estar en un estado de alerta constante. ¿Y había proyectos a futuro en la relación? Sí. ¿Había promesas? Sí, nosotros de hecho nos fuimos a vivir juntos. El último año duramos 1 o 2 meses viviendo juntos. ¿Cómo fue esa convivencia? Es que ni siquiera fue. Porque yo me voy a vivir con él y yo digo, esto no es para mí. Yo no quiero esto. Porque me dejó sola. Estuve sola. Y además que es loco porque él siempre me lo demostró, que yo iba a estar sola. Siempre me dejaba sola. Me involucraba en su entorno, me dejaba sola. Estaba con su familia, me dejaba sola. Entonces yo siempre me adaptaba a él. Y al final es como, ok, me voy a vivir con él solo para confirmar que iba siempre a estar sola. ¿Y qué pasa? Que yo tuve una operación los últimos meses, en febrero del 2024. Tuve una cirugía, me operé la nariz y él le dice a mi mamá que ya no habíamos ido a vivir juntos. Entonces él le dice a mi mamá que es mejor que yo no viva ahí durante ese periodo, que tenía mi licencia, porque iban a hacer arreglos en la casa. Ya le encontré sentido, el polvo, no sé qué, ya me fui a la casa de mi mamá, pero tampoco es que él estuviera presente, oye, necesitas algo, ¿cómo te has sentido? No, o sea, él salía en las noches. Entiendo un poco el por qué, porque aparentemente ya estaba con su esposa actual. Entonces, pero tampoco era como algo que yo recibía atención de él, contención de él, y yo ya también estaba muy agotada, ya era algo así como que ya, ok, más de lo mismo. Pero no tomaba la decisión. No me atrevía a tomarla. Todavía no te atrevías, estabas ahí. Uh-huh. Ahora, no nos adelantemos, me gustaría también saber algunas cosas sobre la dinámica entre ustedes. Por ejemplo, ¿cuáles fueron las situaciones más dolorosas o más difíciles que tuviste que vivir en esta pareja? Ay, hay varias. Así que yo creo que voy a partir como de a poco. Ok. La primera, que yo creo que es
cuando marcó mi autoestima, y es algo súper personal que me ha costado contarlo. Ya, perdón. No, tranquila, Ya. tranquila. Me acuerdo que yo me lo tomo con humor, pero no sé por qué ahora me quebré. Ya. Bueno, porque no es fácil igualmente hablar de esto y además hablar no solo frente a quienes estamos acá, sino sabiendo que hay mucha gente que lo va a escuchar. Pero con tranquilidad, avancemos de a poquito, a tu tiempo. Ya. Habíamos salido, fuimos a un pub y estábamos bebiendo. También yo empecé a beber mucho para poder acompañarlo. Y nos fuimos a la casa de mis papás y estábamos intimando. Y en ese momento yo igual me sentía así como muy bien, o sea, como qué genial este momento. Y me sentía linda, ¿no? Por así decirlo. Y en ese momento yo quedo como en una posición en donde mi cabeza como que queda colgando. Y él va, toma mis piernas y me bota de la cama. Entonces como que las toma y me bota. Y obviamente me golpeé y me sentía mal. Porque yo decía, ¿por qué en este momento él hace esto? Obviamente no está conectado conmigo, no le parezco atractiva, no le gusto, simplemente. Y él era como lo mejor que pudo haber hecho en ese momento, o sea, se reía de mí. Yo me levanto y me sentía muy vulnerable porque además estaba desnuda, entonces me levanto, me acuesto y él, ay, pero ¿cómo te enojaste? Y yo, ¿y qué esperas? O sea, él quería seguir. Yo le digo, no, olvídalo, está loco. Y nunca recibí una disculpa por parte de él porque yo era la acuática, yo era la laraca. Entonces, para mí, y esto fue al principio de la relación, entonces para mí estar con él en ese momento era difícil, era complicado, porque al final sentía que no podía conectar con él porque no me sentía bien, no me sentía guapa, no me sentía valorada por la otra persona. Y nunca me dijo un día, fue como, ay, ya, bueno, disculpa, ya, pero si ya te pedí disculpas, si en verdad no fue para tanto. Entonces, ahí marcó mucho de mi autoestima, como y el intentar también como agradarle a él. Entonces en algún momento dejé de ser yo. Bueno, después de esta situación, claro, o sea, mi autoestima, siempre necesité sentir más validación todavía, y saber que estábamos bien, que lo que él sentía por mí, siempre era como, ¿tú me amas? ¿Tú quieres estar conmigo? Siempre eran esas preguntas, esa era como la dinámica de la relación. Luego de eso vino un periodo de infidelidad. No fue un periodo, sino que fue una situación particular con una compañera de trabajo, en la cual yo igual siempre se lo alerté. Siempre fue como, oye, cuidado, aquí pasa esto. Bueno, y también yo igual que le revisaba el teléfono, que encontraba conversaciones con chicas. Nunca es como algo concreto o que haya concretado con estas chicas, pero siempre era como el coqueteo, que el like en la foto, que el comentario, cosas así. Y bueno, después viene la infidelidad, en donde él fue a una cena de su trabajo, él trabaja en 2 lugares, y bueno, y con esta chica trabajando en los 2 lugares. Y cuando él llega a mi casa, bueno, nosotros, esto era un viernes en noviembre, y nosotros un martes viajábamos a Huilo Huilo. Y el sábado nos hacíamos un PCR. Entonces él, después de la cena, se iba a mi casa, o sea, a la casa de mis papás. Y me acuerdo que me llama y me dice, voy en camino, salió todo bien, voy a pasar a dejar a otra compañera y voy para allá. Ok. Y se demoraba demasiado, mucho. Y lo llamo y tenía apagado el teléfono. Y yo dije, ya es raro. Y yo tenía como no sé, un instinto. Llega,
lo noto extraño, porque aparte que él era demasiado evidente, o sea, su actitud es como no te mira la cara. Yo sabía que cuando me estaba mintiendo, pero muchas veces no se lo decía. Y yo dije, qué raro, es como si no fuera él, algo trae que no es él. Lo veo, nos saludamos y yo tampoco no fui efusiva, fue como un piquito y nada más. Nos vamos a la pieza y él traía como el botón de la camisa desabrochado. Pero era como este abrochado y este desabrochado y todo lo demás abrochado. Y yo, qué raro. Ya, ahí empezó mi corazón. Y yo decía, Lina, no digas nada porque vas a quedar como loca. No digas esto porque vas a quedar como loca. Oye, tenía el botón de la camisa desabrochado, no me aguanté. Dice. Se saca la camisa, se pone el pijama, se va al baño y se acuesta. Y yo lo miro. Y la boca la tenía toda irritada. Y yo dije, no puede ser. Sí, pasó. Me levanto y le reviso el teléfono. Y no tenía nada. Un amigo, como que estaba en la cena, le dijo, oye, te llamé y tenía el teléfono apagado y pura risa. Y yo dije, me parece extraño esto. Y en eso esta chica le escribe. Y le dice, espero que no hayas tenido nada, porque yo estoy limpia. Si quieres borras esto, ja. Y yo en ese momento fue así como la adrenalina acá, porque aparte mis papás estaban al lado durmiendo. Entonces yo decía, no, o sea, como no puedo creer esto, o sea, porque al final yo sabía cuál era su historia, entendía cómo era él, pero nunca dudé del amor que él me tenía. Entonces yo dije, no, esto no puede ser, y empecé así como a tiritar, y lo despierto y le digo, ¿por qué me hiciste esto? Ay, pero ¿cómo? ¿Por qué me revisaste el teléfono? Yo no te hice nada, pero... Y empezamos como a forcejear el teléfono, y yo decía, por favor, necesito leer esto de nuevo para saber que es verdad. Como que en un momento yo dudé si era cierto. Y me decía, no, yo no hice nada. Yo le decía, por favor, dime la verdad. No vas a perder nada, pero por favor dime la verdad. Y ahí él me dice, sí, nos dimos un beso. Y yo, pero ¿cómo? ¿Por qué te diste un beso? Y después yo dice, no fue un beso, porque si no ella no le manda este mensaje. Yo le dije, mentira, ni siquiera te cuidaste. Y me dice, sí, me cuidé. Y ahí fue como, no, agarra tus cosas, ándate. Yo le decía, ¿por qué? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué? Y me acuerdo que yo estaba sentada en la orilla de la cama y él me dice, es que hace mucho tiempo no te lo quise contar, pero hace mucho tiempo yo me sentía solo. Y como que sentí que la responsabilidad recayó en mí. Es como, lo hice porque me sentía solo, porque tú no estabas. Y yo así, no puedo creer que me estés diciendo esto, si yo he sido un libro abierto contigo, siempre te he dicho cómo me he sentido para que nosotros solucionemos las cosas, y ahora me venías a decir esto. No. Él se va, eran como las 3 de la mañana, se va. Yo me acuerdo que estaba en el grupo familiar y les digo a la familia, sí, muchas gracias por todo, bla, bla, bla. La mamá me llama al otro día. ¿Pero qué pasó? Ahora él no va a llegar a la casa, él se va a descontrolar. Y ahí yo dije, chuta, o sea, yo soy la persona que lo mantiene cuerdo, o sea, lo mantiene con la familia, lo mantiene bien, pero ¿a costa de qué? Y yo, tía, tranquila, como tiene que estar tranquila, yo consolándola. Bueno, toda la familia llamándonos, a mis papás igual, porque claro, se creó un vínculo muy bonito con la familia, pero al final yo igual hasta el día de hoy sí hablo con ellos, como que claro, él tenía una hijada que ahora tiene 7 años y lo único que quiere es verme, entonces como difícil un poco ir soltando esa relación. Pero claro, al final se forma un vínculo bonito, pero igual tú vas entendiendo que tú estabas ahí porque igual lo ayudabas, po. Lo mantenías ahí en la casa. Bueno, nosotros ahí terminamos y al tiempo volvimos, al mes volvimos. Y me acuerdo que era un mes súper difícil para mí porque a mí me encanta mi cumpleaños. Y yo estoy de cumpleaños en diciembre. Entonces me encanta diciembre, me encanta la Navidad, Año Nuevo, mi cumpleaños, todo. Entonces era súper difícil porque era mi cumpleaños, era un cumpleaños que no lo estaba disfrutando, no lo estaba pasando bien, estaba muy triste.
Y ahí volvemos, como en esas fechas. En eso que nosotros volvemos, mi hermano no acepta esto. Él no podía entender por qué mis papás no me estaban protegiendo. Bueno, mi hermano es medium, entonces él obviamente veía muchas cosas que nosotros no veíamos. Entonces él dijo, yo no acepto esto, no, y si tú vas a seguir con él, yo me alejo. Y yo estuve distanciada de mi hermano 2 años, más o menos, sin hablar nada. Y también perdió contacto con mis papás y todo. Y claro, y ahí también entra como la duda de mi mamá, como yo estuve contigo y le daba las gracias. Yo le decía, mamá, si tú me hubieras dado la espalda, probablemente yo todavía estaría ahí. Como a lo mejor mi refugio hubiera sido la familia de él. Bueno, volvimos y claramente perdonar una infidelidad es horrible, o sea, no, nunca más. Porque se pierde algo muy importante de uno. Uno deja de ser. Yo ya no era la Lina que era, o sea, ya no volví más. Mucha desconfianza, mucha inseguridad, todo se pone en duda. Entonces, estuvimos 2 años después de esa situación. Y no olvidemos también que entre medio estaba todos estos episodios de drogas, de que me dejaba sola, de que se comprometía, que sí voy a ir contigo y tus amigas no llegaban. Entonces, él nunca se involucraba en mi entorno, pero yo sí estaba 100% involucrada en su ambiente. Y ya, después de la infidelidad, fallece su socio, que es con quien abrió como un centro médico, una consulta. Fallece y ahí todo se desata. Él también iba a unos viajes a enseñar lo que él hace. Y también con este grupo, también todo se desató. Las drogas, las infidelidades, todo. Fue peor. Y su justificación a sus actitudes, siempre tenía una justificación. Es que tengo mala relación con mi mamá. Es que siento un vacío enorme y no sé qué hacer. Es que me quiero matar. Es que se murió mi mentor, me decía. Y yo lo entendía. Yo empatizaba mucho con él. Entonces yo decía, ya, sí lo entiendo. Tranquilo. Vamos a salir de esto. Tienes que estar tranquilo. Y ya el último año fue ya el 2023. Y fue el peor de todos. Ya ahí fue como... Y yo seguía. Pero yo ya sabía en ese año que yo tenía que salir de ahí, que ya no daba más. Pero me costaba demasiado tomar esa decisión. Muchísimo. En ese año viene este rodeo, que era la clasificación al rodeo al Champion. Él fue, se perdió. No supe nada de él en todo el fin de semana. Yo, angustiada, yo no sabía qué hacer, no tenía las herramientas, pasaba acostada todo el día, lloraba, perdía el día, o sea, él influía demasiado en mí emocionalmente, entonces no hacía nada, era un ente. Y mi mente estaba siempre con él. ¿Dónde está? ¿Qué estará haciendo? ¿Con quién estará? ¿Estará bien? Y discusiones también. No sabían nada de él, ni la familia sabía de él. Comunicándonos con unos amigos que estaban allá. La cosa es que él vuelve y quien se lo trajo había sido la chica que hoy es su esposa. Lo dejó en la casa, yo no supe esto. Él me llama. Yo lo llamo en verdad cuando ya supe que había aparecido, que fue un lunes en la mañana. Y él me dice, yo necesito buscar ayuda, yo no sé por qué lo hago, pero yo necesito dejarte libre porque te estoy arrastrando a esto y no es justo para ti. Y yo me desesperé, porque me estaban dejando, me estaban abandonando. Pero busquemos ayuda, yo estoy dispuesta a acompañarte, vamos a poder salir de esto. Y se me olvidaba todo lo que yo había pasado el fin de semana. Después yo me entero que esta chica lo había llevado. También fue triste, me sentí muy mal. Viene esta guerra de ego de que en un principio me escogió y ahora ya no me estaba escogiendo. Y
entra a terapia. Le dieron remedios, empezó a tomar pastillas. Estaba muy ido, o sea, solo dormía. Y no sé qué pasaba en sus terapias, la verdad. Pero ahí empezó como a hablar de la mamá y eso es lo que él me decía, que la relación con la mamá le estaba afectando mucho y también lo empecé a justificar. Después de eso vino el 18 de septiembre, que para mí los 18 de septiembre eran terribles. Yo casi no viajaba con mis papás. Mi papá es de Coquimbo, entonces siempre viajábamos a Coquimbo y yo dejé de ir porque me quedaba con él. Para evitar que hiciera cosas, porque también de esa forma sentía que tenía el control, pero igual me quedaba sola. También arrastré en muchas ocasiones a mis papás esto, como de quedémonos acá, es más entretenido. Y como también nosotros somos un núcleo familiar muy chiquitito, y ellos eran una familia enorme, les llamaba la atención quedarse. 18 de septiembre nos vamos a una fonda, empezamos a discutir y aparece de nuevo esta chica. Y empezó algo con una botella de pisco que la había comprado él, ella la empezó a tomar y yo la escondía, ella la sacaba. Una dinámica infantil. Yo dije, ¿sabes qué? No quiero estar acá. Como que no quiero estar en un lugar en donde me estoy sintiendo incómoda, no lo estoy pasando bien. Y él me ofrece en un principio, si te sientes mal, vámonos. Me dice, y ahí yo le digo, me quiero ir. Ya. Y cuando ya nos vamos, empezamos a discutir. Y yo, pero es que no quiero estar en este mismo lugar, me siento incómoda. Y empezó a discutir conmigo, es que tú le das tanta importancia a esto. ¿Sabes qué más? Ándate a Coquimbo con tus papás, me dice. Y lamentablemente, cuando mis papás se iban y yo me quedaba, yo dependía mucho de él, porque no podía quedarme sola, no sé por qué, me daba miedo, me angustiaba, me bajaba toda la pena, quería llorar y lo único que necesitaba era estar con él. Y obviamente no contaba con él, entonces era una lucha constante. Hoy día vivo sola, eso ya no me pasa. Entonces ese día él me dice, ¿sabes qué más? Ándate a Coquimbo. Y a mí me dolió porque al final es como, chuta, o sea, tú eres mi contención en este momento, me estáis mandando a Coquimbo y es como, estáis haciendo mucho show. Y mis papás no están. No, es mentira, si tus papás no se han ido, no sé qué. Y empieza a acelerar el auto. Empieza a acelerar. Empezamos a discutir y yo me tapo los oídos. Cuando yo siento miedo me tapo los oídos. Y yo le decía, por favor, baja la velocidad. Por favor, baja la velocidad. Aceleraba. Y ya un momento en que le grito así como, por favor, baja la velocidad y todo. Y ahí la baja. Esta es la segunda ocasión que él hace eso. Y siempre que discutíamos, normalmente discutíamos por teléfono, yo sentía que él aceleraba el auto. Pero es la segunda vez que él hace eso. La primera vez fue un desafío de los dos. Porque estábamos en un bautizo de un amigo, del hijo de un amigo de él, y yo pensé que había consumido. Probablemente sí había consumido, pero no lo podía confirmar. Y cuando nos vamos, yo lo empiezo a encarar. Y yo no sé si en ese momento yo le dije, ojalá choquemos, o él me dijo, ojalá choquemos. Creo que fui yo, por las respuestas que me daba. Le dije, ojalá choquemos para que te hagan un test y salga positivo, y así tú no me sigas dejando como loca. Creo que fue ese mismo año. Y me dice, ojalá choquemos para que descubras que no estoy consumiendo o que no consumí. Y empezó a acelerar. Y nos íbamos. Y yo iba tranquila porque obviamente yo lo había desafiado. Y llegamos a la casa y a las 3 horas el hermano tenía una fiesta en su casa y unos amigos de él chocaron. Y fue horrible el choque. O sea, no, el amigo... No, a una amiga le tuvieron que hacer una reconstrucción facial completa. El otro amigo quedó en el parabrisas. No, fue terrible. Entonces yo le pedía perdón a Dios. Yo decía, no puedo creer que yo te estaba pidiendo que chocáramos solo para tener una prueba de que tú sí estabas consumiendo. Entonces yo decía, no, esto no está bien. No está bien. Bueno, después de ese 18 de septiembre, él me dice si podía salir. Oye, que me invitó tal persona, vamos. Y yo, no, ¿sabes qué? Anda.
Y dije, ya que vaya, total, no se portó mal en este 18. No se lanzó, por así decirlo. Que vaya. Fue, a las 12 estoy acá. Te prometo que a las 12 estoy acá. A las 12, imposible. O sea, no. Él llegó a las 5 de la mañana, 6 de la mañana. Me dice, a las 12 me escribe. Hola, todavía estoy aquí, en un rato más me voy. Yo lo llamé, eran como... Yo no podía dormir. Entonces, me dormía, me despertaba. Era la 1 de la mañana, todavía no llegaba. Me dormía, me despertaba, 2:30. Me dormía, y así. Entonces ya lo llamo y es como, ¿dónde estás? No, es que lo que pasa, que el Uber no me pescaba, tuve que caminar, que no sé qué. Ok, llega. O sea, mentira. Ya, ok. Y yo escucho que se va subiendo al Uber. Se sube y después no supe más de él. Y ya había pasado esta situación de la infidelidad y que se le apagó el teléfono y yo dije, no puedo creer que sea lo mismo. Yo estaba sola. Caminaba de mi pieza a la entrada, no sabía qué hacer, en eso estaba su computador, lo prendo, como intentar buscar su ubicación. Yo decía, no, es que ya esto no está bien. Yo decía, no puedo estar así de angustiada, esto no está bien. Estaba desesperada. Tomaba el citófono del departamento para ver si había bulla afuera, nada, y en eso tocan el citófono y venía él así blanco. Y yo le dije, ¿qué te pasó? Te asaltaron. O sea, me asaltaron, me dice. Claro, él se bajó del Uber y lo dejó, yo vivo en el centro, entonces lo dejó tuvo que cruzar un parque. Y lo asaltaron en el parque. No tenía nada. Y él, claro, ahí llegó, yo decía, le dije, por favor, ya esto ya no puedo. Yo ya no puedo seguir así. Y me decía, sí, lo sé. Yo le dije, menos mal yo no fui a esa junta porque quizás algo me pasaba a mí, no lo sé. Pero ya no puedo seguir así, ya no puedo. De verdad que ya no puedo. Al otro día, él se va a comprar otro teléfono y va a bloquear todo, a ver todo el trámite cuando te roban el teléfono. Y llega y me dice, te traje un regalo. Pero cierra los ojos y me pasa una caja. Y era un anillo. Un anillo Swarovski. Y me dice, yo sé que no he sido un buen hombre, pero yo hago todo lo posible para mejorar, porque yo lo único que quiero es estar contigo. Y yo no me veo en mi vida sin ti. Y se me olvidó todo. Todo lo que yo había pasado se me olvidó. Y yo lo empecé a molestar. Ay, es un anillo de compromiso. No, entonces era un regalo. A la semana, 2 semanas, yo me junto con unos amigos. Y él estaba en otra cena. Me llama. Oye, ¿cómo te fue? Bien, bla, bla, bla. Y de la nada pierdo comunicación con él. Y sentía como ruido así como roce. Y yo dije, chocó. Bueno, él a todo esto se había comprado un Mercedes. Entonces, corría. Ya, y corto la llamada y me quedé ahí. Estaba con mis amigos, pero me quedé ahí pegada en esa llamada. Y me llama, pero era una llamada ficticia. Entonces, veo el teléfono, se corta esta llamada y me llega un mensaje de emergencia. Esta persona activó o llamó a emergencias porque ocurrió un accidente en el lugar y me manda la ubicación en donde ocurrió el accidente. Y yo choco. Y yo desesperada. Me tengo que ir. Y mis amigos, me acuerdo que 2 amigos nos vamos. Porque teníamos la ubicación. Una de mis amigas llama a la autopista y le dicen si efectivamente hay un accidente en esa ubicación. Y yo me imaginé lo peor, o sea, él murió. O sea, él está, no sé, algo pasó. Y nosotros igual estábamos con mis amigos, habíamos bebido, entonces no importa, vámonos. En eso yo me voy, y, o sea, iba en camino y me llama. Y me dice, mi amorchito, no sabes lo que me pasó. Y yo, chocaste, sí. Bueno, todo ese rato, hablando con la familia, con el papá, el hermano, la mamá, todos. Te llegó el mensaje, sí, voy en camino a buscarlo, voy a ver cómo está, yo también voy saliendo. Toda esa dinámica. Bueno, no tuvo consecuencias. Perdió el auto completo.
Gracias a Dios no chocó a nadie, no hubo heridos, solo él chocó con una barrera de contención. Pero no tuvo consecuencias, o sea, la única consecuencia fue algo material, entonces él tampoco reaccionó con respecto a eso. Y de nuevo, se empezó a descontrolar el consumo de drogas, es que yo pasé esta situación y bla, 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 bla. Ya se empezó a descontrolar de nuevo, empezó a consumir y la justificación era esta. Y yo no veía que hubieran consecuencias, pero más por él, así como en verdad ya debo parar. Hay algo que está pasando en mi vida y yo no estoy reaccionando. Por detrás la familia igual sufría, es como cuando vas a reaccionar. Y todo siguió así, se mantuvo la dinámica de que me dejaba sola. Yo igual buscaba instancias como para poder vernos, hacer algo distinto, y siempre era un, ok, velo, y yo te pago. Otras veces me decía que no tenía plata, invitaba yo, siendo que él igual tenía una mejor situación económica. Y así, esa fue la dinámica. Yo creo que esas fueron como las situaciones puntuales o peak de la relación. Y así se mantuvo hasta que llegó el término. Entiendo además que él trabajaba con la persona con la que te fue infiel, ¿es así? ¿Y cómo era para vos convivir con la idea de que él frecuentaba a esta persona? ¿Sabes qué? Yo pensé que no iba a poder lidiar con eso, pero como que no desconfié más de ella. Como que fue algo puntual y nunca más volví a desconfiar de ella, no sé por qué. Porque trabajaban en ambos lugares, o sea, se veían. Pero no dudé más. Pero sí dudé después de otra chica, otra compañera. ¿También del trabajo? Sí, sí, también del trabajo. Pero ahí no pude confirmar si pasó algo o no. O sea, no. Y todos estos episodios que has contado en la dinámica, ¿cómo crees que afectaron a tu bienestar emocional y mental? Era terrible, o sea, mantenerte en un estado de alerta constante, no poder descansar, porque obviamente cuando él salía, él me llamaba cuando se devolvía a la casa. Y claro, y yo con tal de saber que ya iba a su casa, le contestaba, pero podía ser un jueves o un miércoles y al otro día yo tenía que trabajar, no importa. Y me llamaba, ya voy en camino, me fue bien. Y justo era como que ahí quería conversar conmigo, me contaba cómo había sido todo. Ya al final las cosas cambiaron mucho, o sea, yo te estoy hablando los primeros años de la relación. Pero el último año ya no era así, o sea, ya él solo se perdía, yo ya no sabía nada de él. Pero claro, mantenerme en ese estado de alerta constante, el de querer controlar, el de querer saberlo todo, nunca estaba tranquila, inseguridades. Entonces yo nunca estuve enfocada en mí, siempre era él y su entorno. ¿Y cómo fue cambiando tu comportamiento a lo largo de la relación? Mira, siento que en un principio fui muy empática con él. Pero ya después estaba tan cansada que ya yo lo enfrentaba. Igual yo era súper hiriente, o sea, yo creo que yo saqué después mi lado B. Entonces ya eran discusiones súper fuertes en donde yo necesitaba como, no sé si hacerle daño, pero es como tú me hiciste daño a mí, entonces yo te voy a atacar ahora. Y mantenernos en esa dinámica es súper dañino tanto para él como para mí. ¿Cómo influyó en vos la dinámica que relataste muy bien de gaslighting o hacerte sentir que estabas exagerando, que estabas imaginando cosas? ¿Cómo crees que influyó en vos esa dinámica? Me lo creí. ¿Y eso impactó en otras relaciones que tenías también? ¿Con amigos, familiares? No. Solo con él, en particular con él. Pero me lo creí, o sea, chuta, sí, soy la tóxica. Porque yo quedé como la tóxica frente a su entorno.
Sí, en verdad, sí. Como él le decía, estáis poniendo mucho. Sí, en verdad estoy exagerando. En verdad no es así. Y por eso también tenía la necesidad de grabarlo cuando dudaba si había consumido o no, porque yo necesitaba validar que yo lo que estaba creyendo en ese momento era real. Entonces me lo empecé a creer. Sí, en verdad estoy exagerando, en verdad no es para tanto, en verdad hay cosas peores. En verdad antes era peor. Entonces, claro, terminé creyéndome que sí estaba exagerando en muchas situaciones. Y en esto de terminar creyendo que estabas exagerando, ¿te animabas a contarle a tus amigos? ¿Ellos sabían de esta situación? Muy poco. Yo les contaba ciertas cosas, obviamente estos episodios fuertes de la infidelidad, de que me botó de la cama, no. Yo creo que mucha gente no lo sabe. Pero la infidelidad, cuando chocó el asalto, todo, sí lo comentaba, pero no al punto de cómo estoy yo. Estoy pasando esto y estoy mal, nunca se los dije. Solo contaba como lo que pasaba, pero nunca es como cómo estoy yo, no. ¿Y crees que te lo guardabas por miedo, por vergüenza, Sí. o era también una forma de cuidar que la relación continuara? También. Era miedo, vergüenza y lo protegía a él, porque también tenía miedo de sentirme juzgada, porque cómo era posible que yo siguiera en esta relación. Entonces yo no contaba mucho porque yo seguía ahí y yo quería seguir ahí en ese momento. Entonces, como yo les contaba a mis amigas que estaba pasando esto y después yo seguía con él y nos mostrábamos muy bien, como si nada. Entonces eso, es como el miedo a sentirme juzgada. Esos momentos en los que te sentías juzgada, ¿también aparecieron cuando querías salir de la relación? Mira, estoy pensando porque cuando yo terminé con él recién nos habíamos ido a vivir juntos. Entonces también estaba eso de cómo Demostrar que algo fracasó. Claro, sí, pero no tanto. Pero yo creo que sí yo creo que el no terminar con él no era tanto por el miedo de sentirme juzgada, sino que era más por el miedo mío de estar sola, de sufrir. ¿Eso era lo que te detenía? Sí, sí, el miedo a sufrir, sí. Recién decías que fue cambiando tu comportamiento, al principio eras más empática y que después ya lo enfrentabas. ¿Qué pasaba cuando lo enfrentabas? Cuando ponías límites, condiciones. Pedía perdón yo. Cuando yo ponía los límites, era una discusión y después yo decía como en verdad no debía haber hecho esto, no debía haberle dicho esto. Entonces le terminaba pidiendo disculpas. Como ya, o lo pasaba por alto. Sí, oye, en verdad no debí decirte esto, no estaba bien. Y por lo general él aceptaba esas disculpas. Sí. Y tenían buenos momentos después, eran momentos Sí, agradables. o sea, es que yo creo que también eso es lo que a mí me mantenía, porque después de una discusión o de algún problema venía el momento bueno. Entonces yo idealizaba tanto este momento bueno que yo me quedaba con eso. Entonces venía como todo es que tú eres el amor de mi vida, es que yo quiero estar contigo. Hacíamos, no sé, salíamos a comer, cosas así, pero que al final yo igual eran cosas que yo programaba, o sea, todos los panoramas, cosas, viajes, eran porque yo los programaba, porque yo le decía vamos esto. Incluso en febrero nos fuimos a Cancún con mis papás y para que él no me dijera que no, yo lo invité, yo le pagué el viaje. Y como justo nos íbamos a ir a vivir juntos, él compró ciertas cosas en la casa, entonces como que le dije, ya, mira, con eso neteamos. Y solo para que no me dijera que no, porque siempre me decía que no. Siempre era es que no tengo plata, es que no puedo. Pero él se podía ir al rodeo y en el rodeo podía gastar mucho dinero. Entonces yo no entendía por qué y conmigo no. O qué me faltaba para poder hacer estos planes con él. Venís comentando que en distintas situaciones él te señalaba que no tenía dinero, pero que en verdad para vos no era tan así. Uh-huh.
¿Cómo era la relación económica entre ustedes? ¿Sentiste que en algún momento hubo desequilibrio en lo que cada uno aportaba, que no había colaboración? En ¿Cómo un era? principio sí. En un principio sí, y me acuerdo de una situación que estuvimos conversando. Y yo le digo, no sé por qué salió el tema de conversación, y yo le pregunto, oye, pero tú en este lugar ganas de ir, empecé como en un rango. Solo en un lugar en el que él trabajaba. Entre tanto, no, un poco más. Tanto, no, un poco más. Aquí, sí. Y yo decía, no puedo creer que en muchas ocasiones yo te decía que saliéramos o que hiciéramos algo sin necesidad de que él me pagara mis cosas. Nunca fue la necesidad. O sea, yo en ese entonces estaba trabajando, pero recién estaba partiendo. Entonces yo decía, no puedo creer que en muchas ocasiones yo te decía hagamos algo y tú me decías que no tenías plata, y yo te decía no importa, yo te invito, y terminaba pagando yo con mi tarjeta de crédito. Y tú estabas ganando el doble que yo solo en un lugar. Entonces él se reía de la situación. También en cierta ocasión empezamos a tener como peleas, porque ¿quién invitaba? A veces la mayor parte de las veces invitaba yo en un principio. Y me acuerdo una vez que tuvimos como una discusión y le dije, ¿sabes qué? De ahora en adelante 50 y 50. Ya, para evitar todo esto, 50 y 50. Y así era, 50 y 50. Y después, bueno, cuando nos fuimos a vivir juntos, yo a él le presté dinero, que le costó mucho pagármelo después. O sea, se demoró mucho, y ahí el vínculo lo tuvo mi papá. O sea, mi papá hizo toda la gestión. Pero sí, esa fue la dinámica. Y bueno, ya después a él empezó a ir mejor. Y cuando salíamos era así como que ya no había tema con respecto a lo económico. Ya yo pago, tú pagas. Pero sí lo que me molestaba era esto como de, oye, ¿te tinca hoy día comer algo rico? Ya pide, yo te pago después. O te pago mi parte. Y siempre era un 50 y 50, o sea, así quedó. Y a veces nos invitábamos, invitaba él, invitaba yo. Como que ya no fue tema después. Hasta que nos fuimos a vivir juntos y yo le presté el dinero. Lina, ¿y cuál fue el momento exacto en el que dijiste hasta acá, no más? Mira, yo tengo un amigo que él vivió una situación igual, una ruptura amorosa. Él se iba a casar y no funcionó y terminó. Y justo en ese periodo empezamos a conversar. Y yo decido contarle todo lo que yo había pasado. Yo estaba en Cancún en ese entonces. Mi pareja, mi ex, no estaba conmigo. Yo estaba en la piscina y mi ex estaba bebiendo. Y yo creo que ahí él necesitaba consumir. Pero no podía. Entonces estaba en otra. Y en eso yo le escribo a este amigo. Y justo hablamos y le cuento todo. Y me dice, no puedo creer todo lo que estás pasando. Eso fue como en febrero. Yo terminé a finales de marzo y en esa semana se me ocurre escribirle. Y bueno, fue toda una semana que fue como bien caótica y que fue la última semana. Yo le escribo y le digo, no doy más. ¿Qué había pasado? Bueno, yo estaba con esta cirugía y ya me había ido a la casa y justo él se enferma, mi ex. Y yo me acuerdo que él tenía que tomar remedios y yo puse alarmas para darle los remedios a él. Y el día martes fue una reunión, vuelve y almorzamos juntos. Entonces estaban los maestros todavía haciendo la terraza en la casa. Entonces yo le digo, oye, hagamos algo, como comprémosle pizza a los maestros, hagamos algo rico. Ya, sí. Compartieron afuera, yo estaba adentro y de la nada entra, oye, me invitaron a jugar a la pelota. Y ya venía muy high. Y yo no creo que haya consumido en este momento. No creo que haya sido así. Probablemente sí. Voy a ir. Pero ¿cómo vas a ir si tú estás enfermo, en verdad no te sientes bien? No, voy a ir. Y yo, pero pucha, quedémonos juntos, hagamos algo rico. Yo nunca tenía momentos de pareja con él. Nunca era muy rara vez que nosotros estuviéramos viendo una película, regaloneando, comamos algo rico. Y cuando lo hacía, estoy hablando en los fines de semana, porque en la semana todos los miércoles nos veíamos, pero los fines de semana era como
si él lo hacía, yo me sentía así mal porque él estuviera haciendo eso, como teniendo tiempo de calidad conmigo. Entonces, hagamos algo rico. Él dice, no, bueno, se sienta. Y después, esto era martes y yo jueves me juntaba con mis amigos y él dice, ya voy a ir. Estaba ahogado, era una cosa que era como un león enjaulado. Yo estaba limpiando la cocina y me dice, yo le digo, no vas a ir, si estás enfermo, ¿cómo vas a ir? Bueno, entonces tú tampoco sales el jueves. Y yo ni salía, o sea, era una cuestión que no era común. Y yo me enojo. Y yo, pero ¿cómo? Ya no aguanto más, por favor, ya. ¿Hasta qué punto? De verdad paremos con esto, es que ya no te entiendo, de verdad necesito que esto pare. Yo subo y me encierro en una de las piezas, él empieza a forcejear la puerta, por favor hablemos, y yo decía, es que no doy más. Yo hago como que llamo a alguien y él deja de forcejear la puerta. Él hace como que baja la escalera y en verdad estaba sentado en la escalera, entonces yo abro la puerta, me voy a la otra habitación que sí tenía llave, me encierro y empiezo a golpear la puerta, por favor hablemos, Linita, hablemos. Abro la puerta y yo le digo, no doy más, es que no entiendo, le digo, no entiendo, no sé qué quieres, no sé qué necesitas porque de verdad que ya no doy más, no aguanto. Y él decía, ¿pero qué? Si solo quiero ir un rato con los chiquillos, y él ni siquiera iba a ir a jugar. Solo quiero ir un rato, no sé qué. Yo le digo, es que parecía un león enjaulado. Y me dice, es que tú me tienes así. Y yo le digo, no puedes decir eso, te he aceptado toda esta situación. Y le empecé a sacar en cara todo. Y me dice, ¿sabes qué más? Ándate baja, pesca el auto y se va. Y yo lo llamo, apaga el teléfono. Y yo estaba ahí, estaba operada con toda la cuestión en la cara. Y empiezo a llorar. Lo único que hacía era llorar. No, me sentía súper vulnerable, o sea, no... ¿Y recibiste en ese momento el apoyo de alguien? ¿Te comunicaste con alguien? Ahí hablé con mi amigo. Ahí le escribo. Me dice, te voy a buscar. Y yo decía, me viene a buscar, él sabe, va a quedar la embarrada. No hay chance, pero te escribo, te cuento. Y él me decía, ¿por qué vas a seguir estirando un chicle que en cualquier momento se va a romper? Y yo decía, es que no sé cómo hacerlo. Y yo le contaba y le decía, no sé si acudir a una amiga porque me da miedo que me juzguen. Y él me dice, ¿por qué tus amigos te van a juzgar si son tus amigos? No pueden juzgarte, son tus decisiones. Y ahí yo le encontré todo sentido. Y ahí él me dice, cuéntales a tus amigos, cuenta lo que estás viviendo. Y vas a ver que todo te va a empezar a hacer clic, porque a la medida que lo vas hablando, te vas a ir dando cuenta que no está bien. Y yo, sí, tienes razón. Jueves me junto con mis amigos, les cuento todo. Y me acuerdo que una amiga le dice a un amigo, ¿tú sabías esto? No, recién me estoy enterando. Después de años, yo les cuento todo lo que... O sea, sabían las situaciones principales nomás, pero tanto detalle ellos no lo sabían. Entonces era como, ¿y qué estás esperando? Y yo decía, es que no sé. Y me entendían. ¿Qué sentiste cuando se lo pudiste contar a tus amigos? Me sentí súper escuchada, me sentí, no sé si contenida, pero sentí que podía contar con ellos si tomaba una decisión. Porque ¿qué me pasó? Voy a volver un poco atrás. Cuando pasó esta situación del rodeo que él se desapareció, yo me junté con unas amigas y una de mis amigas me dijo, yo no estoy de acuerdo con que tú estés con él. Pero yo te voy a apoyar porque eres mi amiga y porque yo no te quiero dejar sola. Entonces igual me generó un poco de incomodidad. Pero tenía toda la razón, porque ella tampoco quería verme mal. Bueno, vuelvo a donde mis amigos. Me acuerdo que ese día yo me quedé en la casa de mis papás. Y el día viernes él me fue a buscar a la casa de mis papás para irnos, porque yo no conduzco y la casa estaba lejos. Entonces me fue a buscar a la casa de mis papás y nos fuimos a la casa y yo me fui muy triste porque me sentía sola y en la casa de mis papás estaba súper contenida, estaba en mi zona segura y me fui callada y él igual, o sea, yo decía no, si esto ya no va más. Llego a la casa y le dije, oye, vamos a comer algo, vamos a hacer algo. No, sé, es que yo comí en la clínica. Ok.
Yo me hago una cena y veo una serie y me pongo a llorar porque me sentía muy sola y él estaba ordenando la ropa que él tenía. Entonces yo subo y le digo, no aguanto, ya no doy más. ¿Qué es lo que necesitas? Así como que ya no puedo. ¿Pero qué quieres? ¿Pero qué pasa? Si yo solo estaba aquí ordenando la ropa. Y yo no, es que de verdad que ya me siento sola, es que ya no puedo. Bueno, la conversación no llegó a nada. Me acuerdo que yo toda esa semana dormí en la otra habitación. Y ya después, el sábado, esto fue viernes, el sábado en la mañana ya nosotros íbamos a retomar la vida normal, viviendo juntos. Teníamos que ir a la feria, al supermercado a hacer compras. Y él me dice, oye, tengo que ir donde los maestros a dejarles algo a las 12. Y yo, pero ¿cómo vas a ir si tenemos que hacer esto? Tú vas a comer, yo voy a comer, entonces tienes que acompañarme, tenemos que ir. Es algo de los dos. Ya, bueno, se molestó porque obviamente no pudo ir donde sus amigos. Fuimos a la feria, fuimos a ver árboles y fue como mi momento utópico. Yo lo abrazaba, nos abrazábamos y es como, él me decía, abrázame así como si me amaras demasiado, una cosa así me decía él. O él me decía, nosotros estamos bien. Y yo, sí, nosotros estamos bien. Y me acuerdo que en la tarde igual se va donde los amigos. Y mis papás llegan a la casa y vamos a tomar once, donde una tía de él. Y me incomodó mucho que mis papás me vieran sola. Entonces, como que yo decía, pucha, que lata que mis papás estén acá y no esté él. Entonces, bueno, mi mamá también se sentía incómoda y ellos se fueron donde la tía y yo esperé que llegara mi ex. Y me dice, lo llamo, oye, ya llegaron mis papás, ya tenemos que irnos. Llega y llegaba hablando por teléfono. Y era una de las cosas que él intentaba ocultar lo que había hecho. Llegaba hablando por teléfono, no me miraba, no me pescaba, porque claramente había consumido. Nos vamos a tomar once y nos vamos, me escribe por WhatsApp, él estaba en el baño. Él salió, después volvió, me escribe y me dice, oye, tal persona me invitó a su casa, ¿vamos? Y yo, ya dale, pero están mis papás. Les pasamos las llaves porque ellos se iban a quedar en la casa. Les pasamos las llaves y que lleguen y nosotros llegamos después. Ok, pero sal del baño para yo entrar y ya vente al tiro. Entonces yo voy al baño y cuando abro el papelero habían papeles con sangre. Entonces yo decía, no puedo creer que en este momento él esté consumiendo. Si estamos con mi familia, estamos con su familia y no hay una fiesta. Entonces yo dije, esto está descontrolado. Domingo voy a jugar a la pelota, pero te prometo que llego. Ok, anda. Yo nunca le prohibí nada. Nunca fue como no vayas a este lugar. Fueron situaciones puntuales en donde yo decía no, como que no. Pero nunca. Anda, pero cumple. Onda, llega. Si me está diciendo que va a llegar a almorzar, llega a almorzar. Claramente no llegó a almorzar. Yo ya estaba ya agotadísima. Ya era una cosa que era tan recurrente esto que ya de nuevo lo mismo, no. Y como que la conversación le había entrado por un oído y ella salió por el otro, era como ya no hay nada que hacer. Y se me ocurre llamar a un tío de él. Que un fin de semana el tío se acerca a mí y me dice, paciencia. Y yo le dije, ya no puedo. Me dice, yo sé que es difícil, pero yo lo sé. Yo todo lo sé, me dijo. Entonces yo lo llamo. Y le digo, no ha llegado, se descontroló. Me dice, tú estás mal. Yo le dije, sí, no doy más. Y me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, le dije. ¿Tú sabes algo que si esto se sabe, se queda la embarrada? Y yo le dije, sí. Y me dice, ¿y desde cuándo que sabes? No, y le dije, desde que inicié esta relación. Y me dice, yo ya lo sabía, yo ya sabía que él consumía, me di cuenta las veces que él venía a mi casa. ¿Tú crees que cuando yo fui al rodeo con él era para acompañarlo? Era solo para ver cómo se daba este entorno, pero él necesita ayuda. Y siempre el tío fue como en son de ayuda. Y él trató de mantenerme ahí también para ayudarlo. Y me dice, ¿es probable que la droga esté en la casa? Y yo me descontrolé, empecé a buscar la droga por todos lados. No, claramente no estaba en la casa. Él llega como a las 7 de la tarde. Y
En ese lapsus se me ocurre llamar a este amigo, llorando. Y le digo, no doy más y no sé qué hacer. Me dice, ¿cuánto estás dispuesta a perder? ¿Cuánto estás dispuesta a perder? Me decía, ¿en lo monetario o tu salud mental? Me decía, deja todo. Yo le decía, ¿pero cómo? Yo hasta ese momento no me iba. ¿Pero cómo voy a dejar todo? Y ya, si había llegado recién con mis cosas y me llevo la ropa. Sí, obvio, llévate la ropa, todas tus cosas, pero todo lo demás olvídate de los muebles, olvídate de todo, ándate. Y yo, ¿pero tú crees que yo voy a estar bien? Le preguntaba a él. Sí, me dice. Mírame, me decía yo, pude hacerlo, ándate. Ya, llamó a mi papá. Papá, ven a buscarme. Y mi papá no me creía, porque ya había pasado una situación similar, que yo me había ido, después volví. No me creía. Ya, pero trae lo justo porque después el otro va a andar llorando y tú vayas a volver. No, papá, ven a buscarme. O espérame, le dije yo. Y a 4 casas vive una amiga, mi amiga. Y le escribo. Y me dice, voy para allá. Y en eso que ya viene llegando, y llega mi ex. Y mi ex llega hablando con la mamá. Y yo estaba escondida en el closet porque estaba bajando todas las cosas. Estaba escondida en el closet y escuché toda la conversación. En donde él probablemente le decía así como es que intentaba culparme a mí de la situación que había pasado. Y la mamá le respondía, es que yo a ti te conozco. Sé cómo tú eres. Habla con ella, pero yo a ti te conozco. Y eso no está bien. Lo que tú hiciste hoy día no está bien. Es que ella no me acompaña al rodeo. Y viene la temporada de rodeo. Y yo decía, ¿qué tiene que ver el rodeo en esta situación? Y la mamá le decía, bueno, pero tienes que conversar con ella. Si ustedes ahora están viviendo juntos, conversa con ella y probablemente ella te va a entender. Bueno, se baja, se le perdieron las llaves y llama a alguien. Y le dice, oye, ¿no están mis llaves por ahí? No. Ya, oye, cualquier cosa yo estaba contigo. Y yo, ¿y en dónde estaba? En eso él va a entrar, porque al final había una reja abierta, entra a la casa y yo bajo corriendo a pies pelados y salgo de la casa sin que él me vea. Y corro, no sé por qué hice eso. Y corro a la casa de mi amiga a pies pelados. Y entro y me dice, amiga, ya habíamos hablado por WhatsApp y todo y ella no alcanzó a llegar. Entonces me voy yo y le digo, amiga, solo vengo. Y es justo esta amiga que me dijo, no estoy de acuerdo. Y yo le dije, amiga, solo vengo a que me confirmes que si esto que voy a hacer está bien. Y me dice, sí, amiga, ándate. Ya, papá, ven a buscarme. Me voy y empezó a bajar las cosas. Yo estaba operada todavía, entonces como que la presión acá. Y yo decía, Dios, por favor, dame fortaleza para enfrentar esta situación. Empezó a bajarlo todo. Y él llega con una cara... y se empieza a comer el almuerzo que yo había hecho para que almorzáramos los dos. ¿Y dónde estabas? Y yo, donde mi amiga. Y empieza a comer. ¿Qué estás haciendo? Y yo le dije, qué bueno que alcanzaste a llegar, pero yo ya no doy más. Y lo típico, te doy las gracias por todo, pero ya no puedo seguir con esto. Busca ayuda, le dije, porque tú necesitas ayuda. Y yo no puedo seguir con esto. Pero yo me voy. Él se va al patio y yo lo escuchaba llorar. Yo bajaba las cosas, en eso llega mi papá y empezamos a cargar el auto. Y salgo al patio y le digo, bueno, ya está todo listo, quedan algunas cosas y me las voy a llevar de a poco, ahí te aviso cómo lo hago. Pero Lina me dice, dame un abrazo. Y yo no me fui. Y eso me torturó semanas, porque no le di el abrazo. Y ahí me fui. Y me acuerdo que salgo de la casa y llamo a este tío. Y le digo, se quedó solo, por favor anda a verlo. Yo me voy. Ya, no te preocupes, llamo al papá. Tío, me voy, ya no doy más, pero él está solo. Pero vaya a verlo. Siempre preocupada de él, hasta en ese momento. Bueno, yo a la casa y mi mamá me estaba esperando. Y ahí mi mamá fue mi refugio. Mi mamá me contuvo, según ella que yo me iba a desmayar. Y fue doloroso, fue difícil porque tenía tanto miedo, me sentía muy vulnerable, estaba muy destrozada, me sentía muy mal por todo. O sea, yo decía, estaba aquí, en mi zona segura, estaba bien.
¿por qué me fui de aquí? Y era la única forma que yo tenía para decir basta, porque si yo no me iba, probablemente yo nunca iba a decir basta. Y ahí llegué a mi casa y era raro porque ya no era mi hogar, ya no tenía mi hogar. O sea, estaba con mis papás, estaba súper contenida, pero no tenía a mi hermano. Lo había perdido a él hasta ese momento y me sentía muy sola. Y estaba en mi pieza, pero no era mi pieza. Estaba todo tirado y era terrible. En ese momento era terrible. Era horrible. ¿Y él cómo reaccionó? Al otro día yo le escribo. Le escribo diciéndole que busque ayuda, que él no es una mala persona. Yo me quedé con eso. Él es muy bueno, decía. Yo le decía a todos, es que él es muy bueno. Es que los momentos buenos eran muy buenos. Yo idealizaba todo, lo idealizaba a él, idealizaba los momentos. Entonces yo decía, pero es que él no es malo. Él no es una mala persona, pero él necesita ayuda porque él está metido en esto. Y ahí cuando yo le escribo, él me responde, voy a buscar ayuda, yo no debía arrastrarte a esto, quiero que tú sigas adelante, seas fuerte y sigas brillando, sigas siendo igual de hermosa, pero yo voy a buscar ayuda porque yo sin ti no voy a poder, tú eras un pilar fundamental en mi vida y sé que sin ti no puedo. Ese era su mensaje. Después, ¿cómo yo lo solté a él? Porque después se mantuvo esta conversación así como que yo lo buscaba todo. Bueno, después vino la otra parte de que el tío le cuenta todo a los papás, el tema de las drogas. Y los papás me llaman. Como yo le dije, bueno, ya supongo que ya saben todo. Este fue el motivo del término. Y él necesita ayuda. Y les conté todo. Lo vi consumiendo, pasó esto. Muchas situaciones yo se las conté. Y no lo podían creer y los papás siempre en son de ayudarlo. El tío siempre en son de ayudarlo y él no dejó ayudarse. A las semanas me entero que estaba con esta chica. Que esta chica ya estaba en la casa viviendo. Probablemente esta chica iba cuando yo estaba en la casa de mis papás. Y ahí fue cuando yo dije, no más. Yo no puedo seguir aquí, no puedo seguir buscándolo si yo estoy mal. Y yo preguntándole cómo estaba. Yo preocupada por la situación, como, oye, ¿cómo lo estás llevando con tus papás? Siempre preocupada. Yo decía, no puede ser. Si al final él provocó esto y yo le estoy preguntando cómo está. No. Ahí, obviamente, no fue una conversación nice. Mintiéndome. Que hablas de consumo si yo ya no lo hago porque me da miedo. Sí, yo estuve con ella este día, pero ¿qué es estar con alguien para ti? Yo preguntándole también, buscando validación todavía. Y yo le decía, ¿te arrepientes de estar con ella? No, porque ella estuvo en la peor semana de mis 31 años. Y yo decía, broma, esto... O sea, ¿y yo qué hice? ¿Qué hice yo? Es que gracias a ti yo hoy estoy donde estoy, pero gracias. Y ahí fue como, ok, no más. Y de ahí yo no supe más. No supe más hasta que me contaron que se había casado y ahora va a ser papá. Pero no supe más, no lo vi más. Me lo topé en un bar una vez. Pero claramente no me vio, o sea, él me vio, pero me evitó. Pero hasta ahí ya no supe más. Rumores por acá, que lo veían en este lugar, que lo echaron de un lugar porque estaba consumiendo, rumores por acá, entonces como que yo sin querer saber de él, de repente, claro, como me vinculé tanto con su entorno, me llegaban comentarios. Hasta que ya después de... Cuando me entero que va a ser papá y yo digo, ya no quiero saber nada más, ya aquí ya cambian las cosas, hay una vida de por medio, así que ya no, nada más. ¿Y cómo manejaste después de la separación el miedo a estar sola o a sentirte sola?
Yo recuerdo que hablaba con la psicóloga y le decía, tengo miedo de no salir de este hoyo, tengo miedo de no salir de esto. Sentía mucho miedo es que más que miedo era la incomodidad de la pena, del sufrimiento, y lo quería evitar a toda costa. Pero es algo que tú no puedes evitar y mientras más lo evitas es peor. Entonces solo lo único que te queda es transitarlo para después poder sentirte mejor. Y empecé a darme cuenta que ya no estaba en estado de alerta, que estaba rodeada de gente que me quería muchísimo. O sea, imagínate, en mi trabajo todos sabían que yo me había ido a vivir con él. Entonces, claro, llego después de mi licencia y es como, oye, ¿cómo estás? Y no. Lloraba de repente en la oficina y llegaba una compañera de pega con gotitas para que no tuviera los ojos rojos. O llegaba una compañera con chocolates con un mensaje, así como tú puedes, vas a salir adelante. Mis amigas que hacían todo lo posible por verme. Un amigo que tuvo que adaptarse a todos los panoramas habido y por haber para que yo estuviera bien. Entonces me empecé a quedar con eso. Como los tengo a ellos. Tengo a mis papás, tengo a mis amigas y busqué a mi hermano. Y eso también me ayudó mucho. Y le pedí perdón y él también me pidió perdón. Me dijo yo no tenía que haberme alejado. ¿Y qué aprendizaje crees que te ha dejado esta vivencia? Bastante. Yo creo que una de las cosas que más me afectó durante el proceso de la relación es haberme alejado de mi entorno, haberme alejado de mis amigos y mi familia. Yo creo que lo peor que uno puede hacer es evitar y guardarse todo. O sea, una amiga me dijo que injusto que yo tenga que estar solo en tus momentos felices y no me dejes estar en tus momentos difíciles. Y para eso están. Tus amigos para eso están y van a estar en las buenas y en las malas. Así que una de esas cosas es no alejarte de tu entorno, refugiarte en ellos. Otra de las cosas es que no necesitas una validación externa para darte cuenta de lo valiosa que tú eres, de la persona que tú eres. Porque al final, todas las personas que yo hoy día tengo, por algo están conmigo, por algo me acompañan. Creo que también cuando uno ya ve situaciones de alerta, uno no va a cambiar a las personas. Uno no es una salvadora ni una heroína. Uno no los va a cambiar, no va a cambiar la situación. No va a cambiar si la otra persona no quiere ser ayudado. Entonces no vale la pena quedarse en un lugar que no te permite crecer. Y de verdad que cuando yo terminé, se me abrieron tantas puertas. Y yo creo, ahora yo soy otra persona. Se me dieron tantas oportunidades. Me compré mi departamento, viajé a Nueva York con mi hermano y para mí Nueva York era un lugar que era mi sueño y que yo quería hacerlo con él, con mi ex. Y siempre me decía que no, y siempre esperaba. Pero qué bueno que esperé, porque pude hacerlo con mi hermano, pude reencontrarme con él. Viajé con mis amigos, o sea, fueron tantas cosas que yo decía qué rico que se dio así todo. Fue mucho sufrimiento y esperé mucho tiempo, sí. Pero las cosas tenían que ser de esta forma y de verdad que la vida es muy sabia y creo que al salir de esto se me dieron muchas oportunidades. ¿Cambiaste muchas creencias en torno a vos misma? Sí, o sea, me siento más segura, más confiada. Hay cosas que sigo aprendiendo. El tema de transitar esa incomodidad, de estar mal, de sentirte vulnerable, yo creo que no es cómodo, pero lo he ido aprendiendo, lo he ido transitando y creo que eso me ha ayudado mucho a entender que es la única forma de poder salir de esta situación, de poder decir basta, que no es terrible, que sí sufres, pero siempre va a haber algo mejor esperando. ¿Qué mensaje le dejarías a alguna persona que esté pasando por una situación similar a la que viviste vos? Que no están solas, que se refugien en su entorno, que de verdad es difícil y que las entiendo,
sé que es muy difícil, pero no es imposible. Que no se queden en lugares en donde corten sus alas. Porque de verdad que cuando salen de ese lugar van a florecer de una forma, como dice mi psicóloga, tu jardín estaba seco. Hoy día tu jardín está floreciendo. Y ya de a poco le vas agregando color. Lina, ¿cambió tu idea del amor, del compromiso, Sí, total. de las relaciones de pareja a partir de esta experiencia? Totalmente, totalmente. El amor no duele. El amor no tiene que doler. Y una relación se basa en respeto, en lealtad y amor. Y cuando el amor duele, no es ahí. ¿Qué papel ocupó tu terapia, que has nombrado en varias Sí. oportunidades a tu psicóloga en todo esto? Yo creo que es fundamental ella en este proceso. Si no hubiera sido por ella, no habría tenido las herramientas que hoy día tengo. Y ha sido difícil. Yo creo que conocerse a uno mismo, entender por qué pasan ciertas situaciones, qué pasan en tu vida y el por qué. Pero es fundamental y yo creo que es necesario después de una ruptura así, o de cualquier ruptura, cualquier duelo, lo que sea, es necesario tener un apoyo de esta forma. ¿Actualmente vas a terapia? Sí, sí, todavía estoy con ella, sí. Sí, y ha sido fundamental, o sea, y ver también el crecimiento, que de repente es como conversaciones, y me acuerdo una vez que yo le hablo lo mismo, tú me preguntas le hablo del amor, y le digo lo mismo, y me dice, mira lo que dijiste hoy, y me lo manda, y yo decía, no puedo creer que yo sea esa persona, que yo esté diciendo eso. Lina, ¿cómo te has sentido en esta conversación? Muy bien, muy cómoda, igual reconectar y recordar muchas cosas es fuerte, porque igual a veces me digo así como, ¿por qué llegué a este punto? ¿Por qué aguantaste tanto? Como que yo creo que hay que perdonarse también a uno mismo. Porque uno de repente acepta tantas cosas por solo estar con alguien, por solo sentirte amada. Y no es así, no tiene que ser así. Lina, te queremos agradecer por haber contado tu experiencia con tanta apertura. Espero que de verdad te hayas sentido muy cómoda y sé que no es fácil hablar de lo que te ha tocado vivir, pero seguramente tu testimonio despierte la reflexión en un montón de personas que están pasando situaciones similares. Así que muchas gracias. Y a nuestros oyentes decirles que no están solos. Si sienten que están atrapados en alguna relación que les esté generando más angustia que felicidad, hay un montón de redes de apoyo y que recurran a la ayuda profesional. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales @escucho_voces o visitar www.grupointus para más información sobre salud mental y terapia especializada. Nos escuchamos en el próximo episodio de Escucho Voces. Muchas gracias.